Era una tarde aparentemente normal en Sacramento. El cielo teñido de naranja y el tráfico fluía sin sorpresas, en una calma que parecía irreal. David Hunter, un hombre tranquilo y reservado, conducía su auto, su mente enfocada en el final de otro largo día de trabajo. No sabía, pero ese sería el día que cambiaría todo. Detuvo su coche en el semáforo rojo, como cualquiera lo haría. Miró a los lados, esperando el momento para seguir, pero cuando echó un vistazo rápido al retrovisor, notó algo. Las luces azules y rojas de la policía parpadeaban detrás de él. Sin saber el motivo, una ola de incomodidad lo invadió. David no era un criminal, nunca había estado involucrado en nada ilegal. Entonces, ¿por qué se sentía tan incómodo? Desaceleró el coche y lo estacionó al costado de la vía, como cualquier ciudadano que fuera detenido por un policía. Su mano, un poco más temblorosa de lo normal, giró la llave de encendido y bajó la ventana. El policía se acercó, con pasos firmes y rápidos, casi como si ya supiera exactamente lo que iba a hacer a continuación. «Documentos», dijo el policía con una frialdad que no pasó desapercibida. David, con una calma forzada, sacó su billetera y la entregó. Lo que parecía una parada rutinaria comenzaba a tornarse extraño. El policía lo miró con una mirada penetrante, una mirada que hizo que la sangre de David se congelara por un momento. «¿Sabes por qué te detuve?», preguntó el policía. El tono ya no era un cuestionamiento, sino una acusación velada. David, tratando de mantener la compostura, respondió: «No, no lo sé». Pero con cada palabra, el peso de la situación aumentaba. Sentía que el policía ya lo estaba juzgando. El policía, que parecía haber hecho ya un juicio silencioso, continuó con una mirada de desconfianza. «¿Tienes alguna razón para estar conduciendo por aquí, entonces?», preguntó, sin apartar la mirada, casi como si el hecho de que David estuviera allí, en ese lugar, fuera suficiente para desconfiar de él. David sintió como la tensión crecía. «No», respondió con más firmeza, pero el nerviosismo era palpable. «Solo voy a casa». El policía, como si hubiera estado esperando esa respuesta, dio un paso al frente. Estaba esperando algo más. Algo que David no sabía qué era, pero que podía sentir. Ya no era solo una parada de tráfico. Había algo más en juego. «Baja del coche», dijo el policía, con un tono autoritario que sonaba más como una exigencia que como una simple orden. «Ahora». David vaciló por un segundo, pero sin perder la calma, abrió la puerta y salió. La noche comenzaba a caer, pero la tensión a su alrededor parecía intensificarse, casi como si el mundo entero se hubiera detenido para observar. Le ordenaron que pusiera las manos sobre el capó del coche. Con un suspiro, David obedeció, su corazón latiendo más fuerte de lo que quisiera admitir. El policía comenzó a registrar su ropa con una agresividad que parecía desproporcionada a la situación. Las manos de Jonathan, el policía, pasaron de forma áspera sobre su cuerpo, realizando un movimiento que no parecía una simple búsqueda de contrabando, sino una invasión de su privacidad, una prueba de límites. ¿No te parece raro que esté registrando a un hombre blanco, ¿Estás seguro de que no llevas nada?, preguntó el policía con una ironía maliciosa, una insinuación que David sintió profundamente. La pregunta de Jonathan no era solo una provocación. Era un recordatorio de que, para ese policía, David ya no era un simple ciudadano. Él era un objetivo, y eso, como un golpe en su mente, hizo que el miedo y la rabia comenzaran a mezclarse. David no era tonto. Sabía lo que estaba pasando. No se trataba de una infracción de tráfico, se trataba de lo que él representaba. «No tengo nada oficial», respondió David con una calma que ahora sonaba casi desafiante. Jonathan parecía no creerle. Pasó sus manos una vez más de forma aún más agresiva,
como si estuviera decidido a encontrar algo, cualquier cosa, que le hiciera sentir que estaba en control. ¿Me estás diciendo que eres un hombre blanco, solo uno más? No pareces alguien que viva por aquí, continuó el policía con una sonrisa torcida, la ironía impregnada en cada palabra, como si la piel de David fuera razón suficiente para desconfiar de él. Entonces, ¿por qué no me muestras tus papeles de verdad? David, a pesar de la creciente presión, se mantuvo firme. Sabía exactamente qué hacer. Con una calma silenciosa, sacó la billetera y la abrió, mostrando una identificación discreta. David Hunter, jefe del Departamento de Asuntos Internos de Sacramento. La sonrisa del policía desapareció. El aire alrededor de ellos se congeló. Jonathan, atónito, miró la identificación con incredulidad. El peso de lo que estaba ocurriendo cayó sobre él con la fuerza de un rayo. El hombre que había estado tratando con desprecio y desconfianza no era solo uno más. Era alguien con poder. Era alguien que podía destruir su carrera con solo un movimiento. David, con los ojos fijos en Jonathan, dijo, sin cambiar su expresión: «Ahora me vas a devolver mis documentos, oficial, y me recordarás que nunca debes subestimar a nadie». El policía no respondió. No podía. Su mano temblorosa devolvió los documentos a David mientras miraba al suelo, incapaz de enfrentar la gravedad de la situación. David no perdió ni un segundo más. Con una última mirada de desprecio, subió al coche y arrancó. Pero en el momento exacto en que se alejaba, el sonido de un disparo cortó el silencio de la noche. El disparo resonó en la noche como un trueno. Fue tan repentino que David no pudo reaccionar al principio. El sonido, tan nítido y cercano, lo sacudió por completo. El coche que acababa de poner en marcha se detuvo abruptamente, su motor todavía zumbando. El aire se volvió denso y el tiempo pareció desacelerarse. David miró hacia atrás a través del retrovisor, viendo las luces de la patrulla parpadeando con intensidad. Pero no era el disparo lo que lo inquietaba, era lo que vendría después. Esa sensación de que ya no estaba en control de su propia vida, de que había algo mucho más grande que él moviéndose en las sombras. Entonces, en un parpadeo, los vehículos de la policía se alinearon detrás de él. La figura de Jonathan, el policía que lo había detenido antes, apareció a través de su espejo retrovisor, pero algo no estaba bien. Jonathan ya no se acercaba con autoridad. Su postura estaba diferente, vulnerable, como si estuviera a punto de derraparse en un terreno que ya no conocía. David sintió que algo en su estómago comenzaba a hervir, como si supiera que lo peor estaba por llegar. La adrenalina lo estaba llevando a la cuerda floja. Las luces de la patrulla iluminaban su rostro, pero más allá de eso, lo único que podía ver era el miedo reflejado en los ojos de Jonathan. Por primera vez, el oficial parecía inseguro. Y entonces, de repente, como una chispa en la oscuridad, una voz retumbó desde la radio de su coche. «David Hunter, ya no puedes escapar». El mensaje fue claro, como un eco que le atravesó el pecho. Era la misma voz que había escuchado antes, la que lo había amenazado en silencio, la que había estado siguiendo sus pasos. Sin tiempo para pensar, el coche de David arrancó nuevamente, sin destino, solo para huir. Cada kilómetro que recorría sentía más cerca la presencia invisible que lo acechaba. Sabía que no estaba solo. Estaba atrapado en un juego más grande, uno del cual no podía escapar. El coche comenzó a fallar. El motor rugió y tembló, pero David forzó el acelerador. En ese momento, las luces de la patrulla desaparecieron de su vista, pero la sensación de ser perseguido, de ser parte de algo mucho más siniestro,
no se desvaneció. Su respiración era rápida y errática. El aire en el coche estaba pesado, casi sofocante. Y justo cuando pensaba que se había librado de todo, una silueta apareció frente a él. Un vehículo negro, oscuro como la noche misma, bloqueó su camino. El coche de David se detuvo de golpe, y las luces de la patrulla lo rodearon nuevamente, pero esta vez no había salida, no había camino atrás. La puerta de su coche se abrió con violencia, y en ese instante, un grupo de hombres vestidos de negro, con rostros ocultos tras máscaras, lo rodearon. Cada uno de ellos parecía más imponente que el anterior, como una sombra que crecía a su alrededor. «Sabíamos que llegarías hasta aquí, David», dijo una voz grave desde el fondo, una voz que parecía provenir de todas partes. «Pensaste que podrías escapar, pero lo que hiciste ya no tiene marcha atrás». David, temblando, intentó abrir la puerta para huir, pero las sombras lo sujetaron firmemente, como si no pudieran dejarlo escapar. «¿Lo recuerdas ahora?» La voz lo golpeó como una ola. «Todo lo que has hecho, todas tus decisiones, te trajeron hasta aquí. Ahora paga por lo que sabes». De repente, un destello de luz iluminó el rostro de uno de los hombres. El brillo metálico de un cuchillo. La amenaza estaba clara, más allá de cualquier palabra. David no podía moverse, pero dentro de su mente, el miedo se transformó en algo más. No iba a ser una víctima más. Tenía que luchar, aunque fuera lo último que hiciera. Pero en el momento en que intentó resistir, algo extraño ocurrió. El hombre con el cuchillo se detuvo. Todos lo miraron, desconcertados, mientras algo invisible comenzaba a alterar el ambiente. El sonido de un disparo, luego otro, y luego un tercer disparo. Pero esta vez, los disparos no venían de la policía. ¿Quién estaba disparando? ¿Era el final de David? ¿O había algo más en juego? Algo aún más grande que la policía o esos hombres enmascarados. Lo que parecía ser el último suspiro de un hombre atrapado podría ser solo el comienzo de un juego mucho más peligroso.